Tras el mito de la Revolución Mexicana, parte 2. La Revolución Popular. Es sabido que los principales beneficiarios del porfiriato fueron un selecto grupo de banqueros, grandes comerciantes y terratenientes que, en alianza con inversionistas extranjeros y al amparo de la dictadura, consolidaron un sistema de explotación que obligó a millones de mexicanos a vivir bajo condiciones de extrema pobreza e incluso de algo semejante a la esclavitud. El despojo de tierras comunales, la explotación de los peones en las haciendas y de los trabajadores en las minas y en los centros fabriles, la falta de espacios políticos y la persecución de quienes estaban en contra del orden establecido y alzaban la voz, fueron algunas de las causas por las cuales millones de mexicanos se alzaron en armas en busca de mejores condiciones de justicia e igualdad. Ya hemos señalado que Madero no fue el primero en oponerse al régimen porfirista. La primera gran oposición a la dictadura se registró entre los años 1901 y 1905, cuando se logró la conformación del Partido Liberal Mexicano. También debemos mencionar, de manera destacada, las huelgas de las minas de cobre de Cananea, Sonora, en junio de 1906, y de la fábrica textil de Río Blanco, en Veracruz, en enero de 1907. Incluso, días antes del llamado de Madero, personajes como Toribio Ortega, al mando de unas decenas de hombres, se lanzaron a la lucha y tomaron la localidad de Cuchillo Parado, cerca de Ojinaga, en Chihuahua. Pancho Villa y Pascual Orozco, por su parte, atacaron la hacienda de Chavarría para obtener dinero, caballos y víveres, y se dedicaron a reclutar gente para sus tropas en poblados como San Andrés y Santa Isabel. Luego del 20 de noviembre de 1910, fecha señalada por Madero para iniciar el movimiento revolucionario, en el estado de Chihuahua, los rebeldes obtuvieron algunas victorias que, aun cuando no fueron tan aparatosas, sí pusieron en alerta a las autoridades, que dispusieron el desplazamiento de un gran número de soldados federales para sofocar la revuelta. Para mayo de 1911 se habían multiplicado los focos de insurrección en varias regiones del país, pero particularmente en los estados de Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila y Morelos, en donde se movilizaron grandes contingentes dispuestos a luchar. La proliferación de las guerrillas fue letal para las fuerzas federales. Sin embargo, se debe destacar el movimiento encabezado por el jefe revolucionario Pascual Orozco, quien junto con sus tropas combatió principalmente en los distritos chihuahuenses de Galeana y Guerrero, de donde era originario. Aunque tenía un mínimo capital, Orozco provenía de una familia humilde, ya que su padre fue arriero y pequeño comerciante. La gran actividad del jefe revolucionario en esa región de Chihuahua obligó al gobierno a concentrar sus fuerzas en esa y otras zonas norteñas, por lo que descuidó otros territorios en donde surgieron nuevos grupos rebeldes. Luego de la caída de Ciudad Juárez y ante la imposibilidad de enfrentar los múltiples focos de insurrección, el gobierno federal y los revolucionarios, encabezados por Madero, firmaron un convenio mediante el cual se dio por terminada la rebelión maderista, con la condición de que el porfirista Francisco León de la Barra asumiera la primera magistratura del país y que las tropas revolucionarias fueran licenciadas y desarmadas. Para Madero, estos acuerdos eran muy valiosos por varias razones, pero podemos destacar tres. Una, mantenían intacto el aparato del Estado. Dos, podría deshacerse de caudillos como Orozco y Villa, con quienes no guardaba ninguna afinidad e incluso había tenido varias fricciones. Y tres, garantizaban el fin de la dictadura como primer paso para el relevo político generacional que buscaba.
Sin embargo, muchos de quienes habían participado en la lucha armada repudiaban esos acuerdos, al menos también por tres razones fundamentales. Una, dejaban la transición democrática en manos del aparato porfirista. Dos, prácticamente liquidaban a las tropas revolucionarias. Y tres, mantenían intacto al ejército federal. En cualquier caso, si la aceptación de esos acuerdos no era un acto de ingenuidad, si era una torpeza política o de plano, una traición del maderismo en contra de los sectores populares que se habían enfrentado a la dictadura. Por supuesto, los jefes revolucionarios populares y sus tropas se opusieron tajantemente a ser desarmados e incluso hubo llamados para que volvieran a empuñar las armas en contra de quienes los habían traicionado, señaladamente Madero, mismos que fueron atendidos por algunos grupos rebeldes de las regiones serranas y fronterizas de Chihuahua. Meses antes de que Madero asumiera la presidencia, se registraron diversas insurrecciones agrarias y diferentes huelgas, lo cual dejó de manifiesto que la revolución no solo podía limitarse a una transición política. Desde un principio, los jefes campesinos señalaron con firmeza que no se habían levantado en contra de los fraudes electorales, sino de los tiranos que los oprimían. Además, sabían que solo mediante la lucha podrían recuperar la tierra. Por eso se negaban a entregar las armas, pues eran las herramientas que les ayudarían a garantizar el cumplimiento del reparto agrario. Emiliano Zapata, el jefe de los rebeldes de la zona de Morelos, se opuso firmemente a desarmar a sus tropas y logró entrevistarse con Madero, a quien le expuso la urgente necesidad de resolver el problema agrario. Al parecer, Madero se comprometió a estudiar el tema, pero nada más. Varios días después de que Madero asumió la presidencia, Zapata y sus correligionarios proclamaron el Plan de Ayala, por medio del cual se exigía la restitución de tierras a los pueblos y la dotación de ejidos a las comunidades que carecieran de ellas. Durante su presidencia, Madero enfrentó varias revueltas campesinas que ya estaban en marcha, como las sustentadas en los planes de Texcoco y de Tacubaya, y la zapatista que acabamos de señalar. El zapatismo tuvo influencia en los estados de Puebla, Tlaxcala y Guerrero, y en el occidente de Morelos, pero también en regiones tan distantes como la Sierra de Sinaloa, la comarca lagunera y la zona limítrofe entre San Luis Potosí y Tamaulipas. Además, el régimen maderista tuvo que lidiar con las guerrillas norteñas encabezadas por Pascual Orozco, quien decidió aceptar el mando de la revuelta en el norte del país. La rebelión orozquista comenzó en marzo de 1912 y controló rápidamente el estado de Chihuahua. A finales del mes de marzo, cuando aparentemente las tropas orozquistas se dirigían hacia la Ciudad de México, derrotaron a una columna del Ejército Federal en un lugar llamado Rellano. El movimiento liderado por Orozco, que identificaba claramente a Madero como un gran traidor a la revolución, tenía el propósito de atender las demandas agrarias a partir de la reivindicación de los terrenos arrebatados por despojo y la repartición de las tierras baldías y nacionalizadas, con base en la consolidación de pequeños propietarios libres e independientes y el fomento de la agricultura intensiva. El gobierno envió numerosas tropas para acabar con la rebelión orozquista, lo cual consiguió tras una breve y sangrienta campaña conducida por el general Victoriano Huerta. Para muchos estudiosos, la rebelión de Pascual Orozco fue un movimiento ligado a los intereses de porfiristas y conservadores del estado de Chihuahua, que aparentemente comulgaban con los ideales del movimiento, pero que no tenían la más mínima intención de respetar. Luego del asesinato de Madero y la instalación del gobierno espurio de Victoriano Huerta, en diferentes partes del país continuaron los movimientos de rebeldía
y surgieron unos nuevos, pero ahora para derrocar a la naciente dictadura. Por supuesto, debemos señalar el de Venustiano Carranza y sus incondicionales, quienes firmaron el Plan de Guadalupe. Pero también estaban otros jefes revolucionarios como Tomás Urbina, un duranguense con ancestros tarahumaras, que había sido ladrillero, adobero y abigeo, que habían aceptado unirse a Carranza. Sin embargo, los jefes duranguenses, de origen eminentemente popular, que de ninguna manera se parecían a los hombres a los que Carranza estaba acostumbrado a mandar, casi de inmediato estuvieron en contra de las desacertadas disposiciones del primer jefe. De hecho, las ciudades de Torreón y Durango fueron capturadas gracias al talento de los jefes campesinos y populares y no de los generales constitucionalistas. En el estado de Chihuahua, la rebelión en contra de Victoriano Huerta surgió en las pequeñas comunidades rurales, en donde se conformaron numerosos grupos rebeldes al mando de personajes como Pancho Villa, Toribio Ortega y Maclovio Herrera. En un principio, cada uno de estos grupos tomó las armas por su cuenta, sin que entre ellos hubiera algún tipo de coordinación, pero al parecer todos reconocían, al menos en ese tiempo, el liderazgo nacional de Venustiano Carranza. Es importante resaltar que, a diferencia de los de Sonora y Coahuila, casi todos los jefes oriundos de Chihuahua eran de extracción rural y popular. A finales de septiembre de 1913, estos líderes rebeldes conformaron la famosa División del Norte bajo el incuestionable mando de Pancho Villa, cuyo movimiento tuvo características muy peculiares y logró un gran nivel de autonomía. Luego de una brillante campaña militar, Villa entró triunfalmente a la ciudad de Chihuahua el 8 de diciembre de 1913 y se hizo nombrar gobernador del estado. Con ese carácter, comenzó a dar una respuesta concreta a diversas demandas populares sin que ello implicara enemistarse con los antiguos simpatizantes del maderismo. Sin embargo, tuvo que dejar la gubernatura en respuesta a una especie de solicitud de Venustiano Carranza, a quien al parecer no le caía nada bien que un antiguo peón semianalfabeto y bandolero dirigiera los destinos del estado más grande y uno de los más ricos de México. Su lugar lo ocupó el general Manuel Chao, quien había sido profesor normalista. Por supuesto, Carranza no tenía una gran simpatía por Villa, pero gracias al Centauro del Norte y a sus valerosas tropas, el 23 de junio de 1914 se logró la captura de la ciudad de Zacatecas. Esta victoria del ejército villista representó la puntilla al gobierno espurio de Huerta. El principal beneficiario de este hecho fue, sin duda, el llamado primer jefe, quien, malagradecido, impidió el avance de Villa hacia la Ciudad de México. En el sur del país, desde fines de mayo de 1913, el Ejército Libertador del Sur, al mando de Emiliano Zapata, declaró la guerra al usurpador Victoriano Huerta. Sin embargo, es preciso aclarar que esta resolución nada tenía que ver con el movimiento de Carranza ni con el Plan de Guadalupe. Debemos recordar que los zapatistas se habían rebelado contra el gobierno de Madero y que bajo los preceptos del Plan de Ayala, muchos grupos agraristas luchaban en los estados de Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala, entre otros. Aun con la férrea ofensiva del ejército huertista, entre los meses de marzo y abril de 1914, las tropas de Zapata lograron tomar las ciudades de Chilpancingo e Iguala en el estado de Guerrero. Luego, tuvieron bajo su control diversas poblaciones de Morelos y el estado de México. Para fines de mayo, los zapatistas sitiaron Cuernavaca
e intensificaron su ofensiva hasta llegar a diferentes comunidades rurales del sur y el poniente del Distrito Federal. Zapata no ignoraba los movimientos que ocurrían en el norte del país y sabía que más temprano que tarde tendría que sentarse a dialogar y negociar con los poderosos revolucionarios norteños. Por eso, en el mes de junio de 1914, mediante un escrito denominado Ratificación al Plan de Ayala, los zapatistas dejaron en claro que no cesarían en sus esfuerzos sino hasta conseguir que los diversos aspectos de la cuestión agraria quedaran elevados al rango de preceptos constitucionales. El 13 de agosto de 1914, el ejército federal huertista se rindió ante los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco, quienes estaban al mando de las tropas constitucionalistas acantonadas en las afueras de la capital de la República. Para ese entonces, los zapatistas dominaban el estado de Morelos, casi todo el estado de Guerrero salvo Acapulco y el sur de los estados de México y Puebla. Además, habían cercado las poblaciones del sur y el oeste del Distrito Federal, desde Milpalta y Tlalpan hasta Tacubaya, amenazando con penetrar al corazón de la ciudad capital. En agosto de 1914, al calor de la victoria, los grupos revolucionarios comenzaron a mostrar con mayor claridad las diferencias personales y de proyecto que dividían a sus movimientos. La contraposición más clara se registraba entre los bandos carrancistas y zapatistas, la cual apareció incluso en los acuerdos de Teoloyucan, con los que se puso fin al gobierno espurio de Huerta, y en los cuales se especificaba que las fuerzas constitucionalistas relevarían a las tropas federales. Debemos señalar que las guarniciones federales defendían el sur del Distrito Federal ante la ofensiva del Ejército Libertador del Sur. Ya hemos comentado que el movimiento zapatista nunca se adhirió al Plan de Guadalupe ni reconoció el liderazgo de Carranza. Además, era muy difícil confiar en los carrancistas, sobre todo cuando habían aceptado que un régimen surgido de un cuartelazo y del asesinato de Madero y Pino Suárez tuviera un final tan terso que contrastaba, por ejemplo, con los terroríficos enfrentamientos que llevaron a las tomas de Torreón y Zacatecas, por citar solo dos casos. Con el fin del gobierno espurio, los surianos sabían que en adelante tendrían que enfrentar a un nuevo enemigo. A escasos días de su entrada a la Ciudad de México, entre las diferentes facciones del ejército constitucionalista, también se registraron profundas divergencias e incluso enfrentamientos armados, sobre todo en el estado de Sonora. Se supone que, en términos formales, los diferentes grupos revolucionarios de casi todo el país estaban adheridos al Plan de Guadalupe y al ejército constitucionalista y reconocían a Carranza como jefe indiscutido y encargado del poder ejecutivo, pero eso no aplicaba para el Ejército Libertador del Sur y otras guerrillas independientes. Y decimos se supone porque para agosto de 1914 resultaba evidente que lo único que había unido a varias facciones era su interés por derrocar al usurpador Huerta y que solo habían aceptado el liderazgo de Carranza mientras se lograba ese objetivo. Después, ni la jefatura de Carranza ni el ejército constitucionalista tenían razón de ser. Bueno, al menos eso pensaban los jefes de la poderosa División del Norte. La ruptura entre villistas y carrancistas había sido y era inevitable. ¿Por qué se registró ese rompimiento? Regresemos un poco. Venustiano Carranza nunca tuvo un gran aprecio por Francisco Villa, y menos cuando éste, junto con sus aguerridas tropas, desde diciembre de 1913, logró controlar el estado de Chihuahua y comenzó a tomar medidas revolucionarias
en beneficio de la población. Carranza no podía tolerar que se expropiaran las riquezas de los aristócratas chihuahuenses. Por eso, viajó al estado más grande del país con el propósito de reconvenir a Villa y someterlo políticamente, pero no iba a ser tan fácil. Entonces, con el propósito de impedir la marcha de la poderosa División del Norte hacia la Ciudad de México, Carranza ordenó a Villa que tomara la ciudad de Saltillo y comenzó a fraguar un plan para debilitarlo. En respuesta, los generales villistas decidieron desconocer el liderazgo del primer jefe y agruparse y fortalecer la figura del llamado Centauro del Norte como caudillo revolucionario. Para junio de 1914, el rompimiento entre ambos grupos estaba más que cantado. Luego de la caída de Huerta, en julio de 1914, fue evidente que las diferencias entre villistas y carrancistas no podrían solventarse. A finales del mes de septiembre, los jefes de la División del Norte rompieron definitivamente con Carranza, a quien consideraron un traidor a la revolución que solo buscaba afianzarse en el poder. En este contexto se formaron dos grandes bandos. Por un lado, los leales a Carranza, quienes buscaban regresar al orden constitucional, pues la prosperidad de sus negocios así lo requería, e instaurar algunas reformas moderadas. Y por otro, los seguidores de Villa, que soñaban con cambios más radicales en beneficio de la inmensa mayoría de la población. Al mismo tiempo, debemos recordar que el ejército zapatista luchaba por la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas, entre otros puntos de su interés. Con tan diferentes visiones, los problemas entre los revolucionarios se agravaron. Con el propósito de lograr la pacificación y la reconstrucción nacional, el 1 de octubre de 1914, en la Ciudad de México se realizó una junta con algunos jefes revolucionarios. Sin embargo, imperó la desconfianza, pues se temía que estallara un enfrentamiento y que los carrancistas impusieran su agenda. Por eso, se decidió efectuar una convención en Aguascalientes, ya que era una región alejada de las zonas en conflicto, y se invitó a los zapatistas. A la convención llegaron delegados carrancistas, villistas, zapatistas e independientes que discutieron apasionadamente entre octubre y noviembre de 1914 la forma en que se debía apaciguar y organizar el país, quién debía gobernar y por qué, y cómo debía darse respuesta a las demandas surgidas de la lucha revolucionaria. La mayoría de los asistentes propuso soluciones contrastantes a los problemas nacionales, por lo que prevalecieron las diferencias y las dificultades. Por eso, no se llegó a ningún acuerdo de fondo. Por el bando carrancista, lo más importante era restablecer el orden, indispensable para los negocios, pero con un mínimo cambio social. Los villistas, por su parte, sostenían que si el orden no venía acompañado de profundos cambios sociales, era inútil e inaceptable. Los obregonistas más o menos se situaban entre ambas posturas, y los zapatistas exigían lo que ni Carranza ni Obregón estaban dispuestos a aceptar, es decir, el reparto de tierras conforme a lo estipulado en el Plan de Ayala. El rompimiento total fue inevitable, sobre todo cuando en alianza los villistas y los zapatistas designaron al general Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de la República, lo cual no fue aceptado por Carranza, quien desconoció la autoridad emanada de la Asamblea. La convención se mudó entonces a la Ciudad de México y Carranza huyó hacia el estado de Veracruz. Una vez más, las diferencias se resolverían en el campo de batalla. Eulalio Gutiérrez nombró a Villa jefe de la operación militar contra el carrancismo. Obregón utilizó ese nombramiento como un pretexto para romper sus compromisos con la Asamblea,
pues el acuerdo que exigía el cese de Carranza obligaba también al del general Villa como jefe de la poderosa División del Norte. A mediados de noviembre, los villistas se impusieron a tropas carrancistas acantonadas en los estados de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Villa y Zapata se reunieron en Xochimilco el 4 de diciembre de 1914, con el propósito de formalizar la alianza entre los ejércitos que lideraban y diseñar el plan de operaciones contra los carrancistas. El 6 de diciembre, las fuerzas villistas y zapatistas entraron triunfalmente en la Ciudad de México. Luego de ese encuentro, ni Villa ni Zapata se preocuparon por hacer realidad los acuerdos tomados en Xochimilco y cada uno volvió a lo suyo, aunque juntos contaban con una fuerza superior a la de Carranza. Villa regresó al norte a combatir a los carrancistas y Zapata se quedó en la Ciudad de México en espera de los pertrechos de guerra y efectivos militares que el primero prometió enviar al Ejército Libertador y que nunca llegaron. Este distanciamiento facilitó la recuperación del ejército carrancista, a partir de lo cual pudo adueñarse nuevamente, palmo a palmo, del territorio perdido. En 1915, los estadounidenses reconocieron el gobierno de Carranza, mientras que las fuerzas de Villa y Zapata fueron menguando, y en los hechos se convirtieron casi en forajidos. A partir de ahí, siguieron otra vez años de terrible violencia en los que fueron asesinados los principales caudillos que encabezaron la Revolución Popular. En resumen, permíteme subrayar que la Revolución Popular tuvo dos vertientes. Una, la del movimiento zapatista, cuyos enemigos declarados fueron Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, y otra, la de los villistas, que luego de la Convención de Aguascalientes lucharon en contra del carrancismo. Para muchos estudiosos, esa revolución fue traicionada y derrotada, aunque para algunos más solo fue interrumpida. En un principio, la lucha la ganó Carranza, pero quienes más le sacaron provecho fueron los sonorenses, que gobernaron al país entre 1920 y 1935. En cualquier caso, nunca tendremos la posibilidad de saber qué tan viables eran los proyectos de nación de Villa y Zapata, pues no fue posible ponerlos en práctica a gran escala y a largo plazo. Iniciamos esta serie comentando que la historia oficial tiene una fecha precisa para el inicio de la Revolución Mexicana, es decir, el 20 de noviembre de 1910, pero eso sería válido solo para el caso del movimiento maderista, que únicamente buscaba un cambio de régimen político. Para el movimiento carrancista, o sea, para el constitucionalismo, la fecha más representativa podría ser el 26 de marzo de 1913, cuando se promulgó el Plan de Guadalupe y cuyo triunfo dio como resultado la conformación de un país distinto al del Porfiriato. En cuanto a los movimientos zapatista y villista, muy probablemente se podrían señalar fechas distintas a las dos anteriores. En la siguiente entrega veremos quién ajustició a quién en la oficialmente llamada Revolución Mexicana.